Con nosotros, el hacinamiento carcelario, la retardación de justicia y la situación de muchos privados de libertad ha despertado en las autoridades una sensación de investigación. ¿Y sabe por qué le hablo de esta palabra investigación? Porque ya está listo, ya está preparado un censo carcelario que en próximas semanas podría llevarse adelante. Quiero agradecer la presencia de la doctora Vilma Blas. Ella es la directora nacional de Defensa Pública perteneciente al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para comentarnos un poco más cuál será el proceso de acá en adelante. Doctora, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, saludarte a ti, Héctor, y a todos los televidentes que en este momento nos escuchan. Evidentemente, el día de ayer se ha firmado el convenio entre autoridades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a la cabeza del ministro de Justicia, Héctor Arce, régimen penitenciario, la GETIC, INE, CV, el organismo electoral y otras instituciones, precisamente para empezar este convenio que está previsto empezar fines de febrero. Muy bien. Yo hablaba de muchos problemas que se tiene ahora con el tema de las penitenciarías en el territorio nacional. ¿Es por eso que se va a llevar adelante el censo? ¿Para conocer específicamente la situación de los privados de libertad? Claro que sí. Ante estos problemas recurrentes de la retardación de justicia, del hacinamiento carcelario, es que las autoridades, como ser el ministro de Justicia y otras, han previsto tomar acciones inmediatas, políticas públicas para proceder a dar respuestas, como por ejemplo esto del censo carcelario. ¿En qué va a consistir el censo carcelario? ¿De qué manera va a beneficiar a las personas privadas de libertad? Es para, como tú decías, conocer la situación jurídica procesal de los privados de libertad, tener información fidedigna y exacta. Por decir, en el caso de las personas con detención preventiva, ¿desde cuándo están con detención preventiva? ¿Cuánto tiempo están en los recintos penitenciarios? Para evitar que se extralimite su libertad o su detención de su libertad. Lo propio es con las personas que cuenten con una sentencia condenatoria, que no se extralimiten en su tiempo. No olvidemos que precisamente el año pasado se han identificado casos de retardación, casos donde personas que se han extralimitado su detención. Ha habido un caso de un señor que, por respeto a su dignidad de persona, no voy a decir el nombre, pero en la ciudad de Santa Cruz estuvo por más de 13 años en forma indebida, privado de su libertad, cuando sobre él pesaba un sobreseimiento. Hablemos de otros casos. Miguel Ángel Coria, Jerry Fernández. Son situaciones en las que se ha demostrado que la justicia no tenía la razón, por lo que después se ha conocido. Y ahora las autoridades van a investigar estos casos. ¿También se van a tratar de indagar dentro de algunos casos donde tengamos este tipo de situaciones? Claro que sí. Ayer en las palabras con las que intervino el señor ministro de Justicia, nos hizo una reflexión. Él mismo decía de que no podemos, que estos casos realmente nos llega, no solamente nos escandaliza, sino nos llama la atención a todos los operadores en la Administración de Justicia, pero no nos olvidemos que no somos perfectibles. Obviamente hay que identificar seguramente responsabilidades, dónde ha habido errores, quién ha cometido los errores para establecer responsabilidades. No podemos generalizar. Sin embargo, estos casos que tú has mencionado nos lleva a reflexionar y a ser mejores cada día, porque lo que juzgamos no son papeles, son personas. Si bien cometen un ilícito, pero si bien son sancionados y castigados por nuestras leyes, pero solo pierden el derecho a la locomoción, no así sus demás derechos, y precisamente este censo carcelario es también para respetar sus derechos humanos que les corresponde a estas personas, que son un sector muy vulnerable. Héctor, no olvidemos que en Bolivia se criminaliza la pobreza. Tú vas a los recintos penitenciarios y ves mucha gente pobre. Y no es solamente personas delincuentes, hay mucha gente que a veces no ha tenido un buen asesoramiento penal, es gente que a veces no ha tenido una buena defensa y por eso está ahí. Esto no generalizamos, pero también son casos.
Antes de ingresar a la entrevista comentábamos que los datos muchas veces son diversos. Algunos que los tiene el régimen penitenciario, otros de pronto que lo puede tener Derechos Humanos, otros el Defensor del Pueblo, otros los puede tener hasta el propio Ministerio de Justicia. Este censo va a reunir toda esta información para tener una sola fuente. Claro que sí. Por primera vez vamos a tener trabajando a varias instituciones, entre ellas, como tú mencionabas, al régimen penitenciario, al Defensor del Pueblo, Ministerio de Justicia y otras, que nos van a permitir construir una base de datos que nos permita tener datos fidedignos y exactos, porque esto es cierto, los datos que se manejan en las diferentes entidades varían. Y además, que no nos olvidemos que como va a ser la primera vez que vamos a hacer un censo bien construido, consensuado y coordinado entre las instituciones llamadas por ley para los privados de libertad, nos va a permitir para no solamente conocer la situación jurídica procesal de cada privado de libertad, sino también conocer la situación socioeconómica para ver la reinserción de los privados de libertad. ¿A partir de cuándo inicia todo esto? Está previsto para finales de febrero. Todo esto también depende estamos a las puertas de un anteproyecto de la Ley de Abreviación Procesal Penal, que obviamente esto también va a beneficiar bastante al sector tan vulnerable como son los privados de libertad. ¿Este censo abarca solamente los privados de libertad o también la situación carcelaria de las infraestructuras que se tienen en el territorio nacional? Si bien vamos a determinar la situación socioeconómica, también nos va a permitir conocer muchas cosas. Con respecto a los centros carcelarios, nosotros tenemos un dato, régimen tiene otro dato, entonces nos va a permitir cruzar información y tener datos exactos. ¿Cuándo se tendrían ya los resultados? Esperemos a la brevedad posible. Como te dije, esto vamos a empezar a finales de febrero en el eje central, donde es Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Son recintos grandes donde está la mayor población penitenciaria del país, es donde se va a tomar varios días para hacer el censo, entre 3 días se está preveyendo tardar, y en los demás recintos abarcar 1 o 2 días. Paralelamente una vez que se inicie en un departamento, se va a iniciar en los 9 departamentos. Así, en toda Bolivia vamos a hacer el censo penitenciario. Doctora Blas, cuando ustedes estén en pleno proceso, nos encantaría tenerlos, por favor, para conocer un poco más cuál va a ser la hermenéutica que se va a adoptar, conociendo un poco más de esta información tan importante y vital dentro de los recintos penitenciarios. Le agradezco mucho por venir. A ti las gracias, porque es importante informar no solamente a los privados de libertad, que son el sector más beneficiado con esta acción, sino también a los familiares, que muchos familiares están pendientes, que repito, que por falta a veces de acciones por parte de los operadores, hay personas que están ahí adentro. 6 de la mañana con 38 minutos, agradeciendo una vez más a nuestra invitada. Le invito a que pueda usted revisar la entrevista una vez más a través de nuestro portal web www.redbolivisión.tv.bo. Continuamos en esta mañana.